Hola, les voy a explicar cómo se pone una plancha en una Heidelberg GTO 52. Se coge la plancha y se hace una hendidura, con cuidado de no cortarnos la mano. Se coloca en la máquina en las mordazas delanteras, alineando en ambos lados para que se quede bien centrada. Se aprietan las mordazas con la llave hexagonal del número 17. Ponemos la presión en la máquina y accionando el botón con pulsaciones, la introducimos poco a poco hasta llegar al final. Introduciéndola en la mordaza trasera, una vez puesta. Se aprietan los tornillos para que la plancha quede en tensión. Volvemos a quitar la presión en la máquina. Una vez puesta, se lava la plancha con agua para quitar la goma arábiga. Con una esponja. Se frota continuamente mientras accionamos el botón hacia adelante, repetidamente. A continuación, vamos a meter unas máculas para ver la impresión. Cerramos la cubierta delantera. Ponemos unas máculas de papel. Accionamos la máquina con la monopalanca y sacamos una prueba de la bandeja de salida. Ahora se centra el papel según la impresión del documento. Volvemos a accionar la monopalanca y en la mesa de entrada, movemos los ajustes hacia la derecha. Se centra y colocamos el sistema de perforar coincidiendo con el punto discontinuo del impreso. Dándole un poco de presión al brazo de perforar y se vuelven a tirar otras máculas accionando la monopalanca. En la mesa de entrada movemos los ajustes un poco hacia la izquierda. Comprobamos la calidad del papel impreso y la perforación del papel. Solo hace falta mover unos milímetros a la derecha. Repitiendo los pasos antes descriptos, repitiendo varias veces el ajuste. Hasta dejarlo en su sitio. Una vez terminado el trabajo con pulsaciones, vamos al final de la plancha. Soltamos las mordazas traseras, volvemos a pulsar hacia atrás para quitar la plancha. Soltamos los puntos de enganche, retiramos la plancha de la GTO 52 y hasta un nuevo trabajo. Para proteger la plancha, le damos goma arábiga, la protege de los roces.
de luces ultravioletas y rayos solares y la guardamos en nuestro archivo personal, para cuando tengamos que hacer más impresos del mismo trabajo.